¿Qué harías si te encontraras de pronto un costal lleno de monedas de oro? ¿Crees poder con tal compromiso? Esta es la gran historia increíble que le sucedió al señor Ignacio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, donde existía un gran tesoro olvidado por unos bandidos justo en el campo de fútbol donde trabajaba. Sin embargo, no siempre la fortuna trae buenos augurios y abundancia. Aquí esta gran historia. En un barrio humilde a las afueras de Guadalajara había un campo de fútbol que era el centro de reunión de toda una comunidad. Aunque el lugar no era más que un terreno cubierto de pasto irregular, para los niños del barrio y los aficionados al fútbol, ese espacio significaba sueños y esperanzas. Allí trabajaba don Ignacio, el jardinero encargado de cuidar el campo. Ignacio tenía 56 años, una vida marcada por el esfuerzo y la precariedad. Había sido agricultor la mayor parte de su vida, pero una mala cosecha lo obligó a dejar su rancho y buscar trabajo en la ciudad. Su esposa, doña Rosa, vendía tortillas en una esquina, mientras que sus hijos, Emilio, un joven mecánico de 19 años, y Martín, de 14 años, aún estudiante, intentaban ayudar en lo que podían. La familia sobrevivía con lo justo, y aunque Ignacio amaba su trabajo, el salario apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Era un miércoles caluroso y soleado. Don Ignacio llegó temprano al campo, como siempre, con su fiel pala y una bolsa de semillas de pasto. Aquella mañana recibió instrucciones del encargado del campo, don Ramón, para reparar un sector del campo donde las raíces del pasto se habían levantado, dejando el suelo desigual. Mientras Ignacio cavaba, escuchaba de fondo las risas de los niños jugando del otro lado del campo, cuando de pronto, casi en el área del penal, un niño se había caído drásticamente cuando estaba persiguiendo la pelota. No fue ninguna falta de los contrincantes. Todos se dieron cuenta de que mientras corría simplemente se tropezó con algo. El árbitro y todos los demás niños fueron a auxiliarlo. El niño les dijo que se había tropezado con una gran piedra que salió del campo. El árbitro con su pie quiso quitar esa piedra, pero le fue imposible, pues estaba pegada y enterrada entre la tierra y el pasto. Pronto el árbitro, que ya conocía a Ignacio, le gritó para que quitara esa piedra, pero este, al ver que estaba enterrada, les tuvo que decir que más tarde la quitaría. Pero como era tan peligroso, el árbitro decidió suspender el partido, aunque todos los niños se molestaron, pues tenían escasos 15 minutos jugando. Ignacio pronto clausuró el área con unas cubetas, pues ya venían otros equipos para jugar. Ignacio estaba sorprendido de esta piedra semienterrada, pues después de varios años trabajando ahí, nunca se la había topado. Muchas veces cortaba el césped y replantaba más pasto, y nunca vio cosa parecida, una gran piedra saliendo. Él pensó que tal vez por el desgaste del pasto y esa zona en especial, poco a poco fue descubriendo esa zona. Ese día nadie pudo jugar, pues don Ramón decidió clausurar el campo, no sin antes decirle a Ignacio que quitara esa piedra lo más pronto posible. Pero las circunstancias cambiaron, pues en ese mismo día le habla la esposa de Ignacio y le dice que su hijo Martín, de 14 años, había sufrido un accidente en su escuela, cuando un grupo de niños salió corriendo del salón de clases y justo Martín venía bajando la escalera cuando lo empujan sin querer, pero por causas del destino, Martín resbaló y perdió el equilibrio y se fue cayendo poco a poco por las escaleras del segundo piso. Martín había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, sangrando rápidamente, y como perdió el conocimiento, le tuvieron que llamar a una ambulancia. Todos estaban consternados del cuerpo inerte de Martín, cuando rápidamente llega su padre al hospital y se da cuenta de la situación. Los doctores le explican que tiene un fuerte hematoma en el cráneo y corre el riesgo de provocar una parálisis total si no se opera de emergencia. Pero resulta
que esa operación no cubría los gastos del seguro médico de esa secundaria. La situación se tornó más difícil cuando tenía ya 10 llamadas perdidas en su celular que eran de su jefe, don Ramón, pues le urgía arreglar esa cancha porque en unos días más comenzaba un gran torneo de barrio y no podían cancelarlo. Ignacio, por supuesto desesperado, al día siguiente le platica a don Ramón pidiéndole prestado 80,000 pesos, pero este se niega, pues comenta que esa cancha no da tanto dinero, aunque todos pagan una entrada y los demás barrios una pequeña cuota para el mantenimiento. Y por si fuera poco, don Ramón le insinuó a Ignacio que si no arregla hoy mismo esa piedra de la cancha, estaba corriendo peligro su chamba. Ignacio, todo nervioso, no tuvo más remedio que quedarse a arreglar ese desperfecto, con todo el dolor de su corazón al no haber juntado el dinero de enganche para la operación de Martín, su hijo. Ignacio le dice que cierre la cancha y que no deje pasar a nadie. Toma su pala y unas bolsas y se dispone de una vez por todas a cumplir con su trabajo. Pero su mente estaba en otro lado, estaba con su hijo, lleno de preocupación y solo pensando cómo conseguir ese dinero para salvar la vida de Martín. Ignacio estaba a punto de presenciar el evento más significativo de su vida. Con la pala trata de remover esa piedra, pero se da cuenta de que una gran parte está entremetida en esa tierra. Rápido va a la bodega y trae un cincel con la idea de romper esa piedra y sacarla de ahí a pedazos. Habían pasado casi hora y media cuando, sacando el último pedazo de piedra, Ignacio se da cuenta que esa piedra estaba protegiendo lo que fuera como un pequeño pozo. Observó el hueco y se le hizo raro. Pronto va nuevamente a su bodega y trae en un carrito de carga bastante tierra para cubrir ese agujero. Pero es cuando, al querer dar el primer palazo de tierra, observa que se asoma como algo orgánico, como si fuera un pedazo de tela ya corroída. Deja la tierra y mete su mano para sacar lo que pensó era como algo de basura, pero entre más sacaba ese pedazo de tela, increíblemente se venía y salía más de la misma. Pronto su mano ya no podía jalar, cuando de pronto observa el agujero. Había sacado varias monedas de oro que se esparcieron. Se quedó atónito, pues el brillo de esas monedas no eran comunes, y ya muy nervioso con las dos manos sigue escarbando y se da cuenta que era un costal deshaciéndose que tenía escondidas muchas monedas de oro. Ignacio, en un intento desesperado de que nadie lo estuviera observando, instintivamente fue vaciando las monedas en el carrito que traía lleno de tierra, y ahí las fue escondiendo. Pero entre más sacaba se daba cuenta de que más había. Se llenaba las manos de monedas y después de 15 minutos pudo sacarlas todas y se cerciora de que ya no hayan más ahí. Tapa ese agujero y le coloca un nuevo pedazo de pasto. Todo nervioso, lo que menos quería era ver a su jefe Ramón, y ahí en la bodega, sin pensarlo dos veces, llena su mochila con todas esas monedas. Y se retira de ahí. Toma su bicicleta y se dirige a su casa, y en el transcurso del camino una sensación de felicidad envolvió, pues su sonrisa notaba el gran hallazgo donde fácilmente podría curar a su hijo y todavía le sobraría mucho dinero. Llega rápido a su casa, pero no estaba su esposa, estaba en el hospital. Pronto guarda la mochila en su closet, toma un puño de monedas, se las guarda en el pantalón y se dirige al hospital con su esposa y su hijo para darle las nuevas. Su hijo seguía sin responder, pero cuando vio a su esposa junto a la cama de su hijo, le enseñó las monedas de oro. Ella, impresionada, le pregunta sarcásticamente, ¿Que de dónde sacaste eso ahora? Él le confiesa todo. Su hijo entró en operación y en tan solo 15 días ya estaba en su casa. Por el momento no era felicidad y dulzura. Ignacio se compró una bonita casa y una camioneta. Y por supuesto que ya jamás regresó al campo de fútbol. Su vida como jardinero se terminaría en ese día. Pero tanto dinero entre sus manos y la avaricia se apoderó de él. Todos los días se regocijaba cuando metía las manos en su mochila y salían las monedas de oro, cayéndose como cascadas entre sus manos.
Su esposa ya comenzaba a ver la situación muy diferente, pues su esposo ya no era el mismo. Todo compraba, aunque no lo usara. A ella la llenó de joyas y él con sus relojes finos también. Sus hijos ya le exigían carros de último modelo y pura ropa de marca. No habían pasado 3 meses cuando la gente y sus vecinos comenzaron a sospechar de dónde sacaba dinero Ignacio. En el nuevo coto donde vivían en una zona bien, tenían de vecinos a personas de dudosa procedencia. Un día, cuando ellos no estaban, se metieron a su casa y fácilmente dieron con las monedas de oro que le quedaban, pues las seguía guardando en el closet en la misma mochila. Y ahí es donde los amantes de lo ajeno buscan primero. Más de 100 monedas de oro se llevaron de esa casa. Cuando llegó Ignacio y su familia, vieron su casa toda esculcada y patas para arriba. Pronto se dan cuenta Ignacio de que se llevarían sus preciadas monedas de oro. Su esposa, sin embargo, sería la más feliz, pues ella no creía nada, mientras sus hijos e Ignacio estaban que no los calentaba ni el sol. No podían hacer nada ni dar parte a las autoridades, pues sería la punta de lanza para hacerle una investigación de la procedencia de las monedas, pues todas eran de principios de siglo y pasarían a formar parte del patrimonio nacional, según las leyes mexicanas. Desesperado se sienta en su cama y su esposa se le acerca diciéndole simplemente que es lo mejor que les ha pasado. Ignacio al principio se enoja tanto que se sale de su casa y no regresa hasta muy tarde en la noche, pidiéndole perdón a su esposa y sus hijos, pues esta elección era tan grande que valoró su vida y a ellos como nunca. Su esposa había guardado 10 monedas en un lugar que solo ella sabía. Pronto las investigan y se dan cuenta de que el valor tan grande que tenían, pues Ignacio lo que hacía era fundir las monedas y vender solo el oro en pedazos. Una persona experta les comenta que eran monedas de la Revolución según la fecha de 1910 y comenta que durante los años de la Revolución Mexicana aquel terreno había sido un refugio para los campesinos que huían de los saqueos. Y se decía que un hacendado llegó disfrazado y enterró su fortuna ahí antes de abandonar el lugar, pero nunca regresaría. Nadie supo más del hacendado ni de su tesoro. Antes de pertenecer al gobierno y a los colonos, muchos detectoristas de tesoros se aventuraron por esa zona, pero solo encontraron casquillos de balas y monedas de cobre. Ese oro tiene más de 100 años, Ignacio. Si lo encontraste, quizá el destino te lo puso en el camino, le comentan. Ahora ya sabes lo que tienes, Ignacio, y su familia reaccionaron e intervinieron en un negocio familiar. Se mudaron de ese coto y hoy en día viven más tranquilos con su cadena de restaurantes. Esta historia nos la manda Ricardo Benítez, quien fuera amigo de Martín en el año del 2007 y vivirían toda esta historia junto con la familia. Después de los enfrentamientos de la Revolución y la Guerra Cristera en México, la gente por fin pudo trabajar en paz nuevamente. Las inversiones hacia la agricultura y el ganado crecían rápidamente. Los que tenían tierras fértiles se pusieron a trabajar inmediatamente. Tal fue el caso de don Jeremías y doña Constanza. Ya rondaban los 50 los dos, pero todavía tenían muchas fuerzas y ánimos para sacar esas tierras adelante. Habían sufrido muchos años de desavenencia y muertes en toda la familia, pues los 2 únicos hijos que tenían murieron en la Revolución. Pero don Jeremías no se quebraba, al contrario, decía que el trabajo enaltecía al hombre y sus hijos murieron por tierra y libertad, porque eran parte del ejército de Zapata. Poco a poco fueron creciendo sus parcelas y esas tierras que veían nacer el frijol y el maíz se convirtieron rápidamente en un negocio bastante rentable para don Jeremías y su señora esposa. Como las tierras estaban descansadas y sin cultivarse por los conflictos, a lo mejor por eso se vino una época de bonanza, pues cosecharon el mejor maíz y frijol de la región. Cada temporada de cosecha don Jeremías ya tenía vendido todo, pues se hizo de muy buena reputación, vendía toneladas de frijol y maíz. Poco a poco su próspero negocio fue creciendo al grado de que tenía en su poder mucho dinero en billetes y monedas de plata, y dinero en circulación de esa época.
Ya empezaban a funcionar los primeros bancos, pero don Jeremías no confiaba en ellos y optó por el escondite tradicional. Él y su esposa escondían todo su dinero en costales de frijol y latas viejas que semienterraban justo debajo de su cama. Pero llegó un momento que en toda la casa, en la cocina, en la sala, debajo de los muebles y roperos, había costales de dinero. Un día, doña Constanza le comentó a su esposo que por qué no compraban mejor monedas de oro y más plata y que se dejara de tanto billete, que nomás dejara para pagar a proveedores, trabajadores y los enseres principales. En ese entonces, don Jeremías se codeaba con los campesinos y empresarios más ricos, donde muchos de ellos se encargaron de venderle monedas de oro y plata a don Jeremías. Incluso uno de ellos le comentó que le vendiera parte de unas tierras que producían mucho frijol, que para qué él quería tantas tierras si no tenía herederos. Ese comentario le molestó mucho a don Jeremías, a tal grado que dejó de venderle maíz a ese empresario. Total, clientes le sobraban. Su producto estaba muy cotizado, pero no pasaron 2 meses cuando ese enojo se convirtió en la solución. Se sienta junto con su esposa y deciden vender sus tierras y vivir una vida feliz sin tanto ajetreo y más tranquila. El tiempo ya hacía los estragos pertinentes, los años pasaban rápidamente y ya rondaban los 70 años los dos. Y le comenta a su esposa que ella quería conocer Europa y viajar en barco. Don Jeremías accede y vende todas sus tierras, quedándose solo con su casa grande y vieja a las orillas de la ciudad, pues era herencia de su padre. Esa casa la arreglaban cada rato para adaptarla a sus necesidades, a la cual acondicionaron en sus viejos muros también paredes falsas para esconder todo su dinero, pues muchos le pagaron con monedas de oro y plata, porque les decía que él no quería billetes ni dinero normal de la época, que a él le pagaran con oro y plata, quizá porque sabía que al esconderlo su valor nunca se vendría abajo, al contrario, seguiría subiendo y el billete normal algún día perdería su valor. Por fin el tiempo llegó, ya tenían todo su oro en resguardo en esa vieja casa y los boletos para irse a Europa en barco. El viaje estaba planeado para 6 meses, pues tenían amigos españoles en Europa, pero no fue así. Al mes se regresaron, porque a don Jeremías le dio una fuerte infección estomacal y él se quería ya regresar a su tierra, pues la comida de esos rumbos su estómago no la aceptó. Pero lamentablemente, después de haber llegado de su viaje, el doctor, muy amigo de ellos, le dice a su esposa que don Jeremías estaba muy grave por una bacteria muy rara que destrozó su estómago y le provocó una úlcera que acabaría con su vida en los 2 días siguientes. Doña Constanza estaba deshecha. Tantos años de trabajo, tanta lucha, con 2 hijos muertos y ahora su esposo. Fue mucho para ella, y además con tanto dinero resguardado y escondido en su vieja casa, que eso mismo era lo que menos le interesaba, pues ya estaba sola y no tenía con quién compartir su fortuna. Ella enfermó de soledad y el doctor le envió a una joven enfermera recién salida de la universidad. Rápidamente se ganó la confianza de doña Constanza, pues sería su confidente y amiga, cuidadora, enfermera por 3 meses más. Nada le caía en su estómago, no comía y prácticamente murió de desolación, y su corazón se detuvo una mañana de primavera de 1971, no sin antes decirle con voz muy baja y cansada solamente 2 veces a la enfermera con nombre Marta, susurrándole en el oído que buscara en la pared. Busca en la pared, busca en la pared. Y no alcanzó a escucharla más. Marta no entendía qué le quiso decir, solo entendió que buscara en la pared. ¿Pero qué? Ella voltea y observa esas paredes, pero no ve nada anormal, solo cuadros de sus hijos fallecidos y su esposo, un Cristo y flores colgando, pero nada más, que ella no entendía.
Estaba triste, pues era una persona muy sensible, pero también porque ya no percibiría ese sueldo que a ella tanto le faltaba, pues a su corta edad ya tenía un hijo de 9 meses. Marta, como es lógico, tuvo que conseguir otro trabajo y pasarían 12 años para que regresara a esa casa, pues un comentario del doctor que la presentó con la señora Constanza, por cierto, ya de muy avanzada edad, para que regresara a esa casa ahora abandonada. Y este mismo doctor es el que le contaría toda la historia a la doctora. Esta casa estaba a punto de ser demolida por el gobierno, pues ese doctor le aconsejó que fuera a esa casa vieja porque sabía que la demolirían, porque él tenía contactos ahí en el gobierno, y que revisara bien esas paredes viejas. Pues ese tiempo la doctora le platicó de la última conversación con la señora Constanza y le comentó que ellos tenían mucho dinero y que mucha gente había ya vandalizado esa casa buscando algo de valor, pero nadie ha encontrado nada, le relata el doctor. Y lo más seguro es que solamente a la doctora Marta la señora Constanza le habría revelado el secreto de dónde guardó su fortuna. La doctora Marta hizo un esfuerzo sobrehumano, pues tenía trabajo en el hospital todo el día, más su hijo ya de 13 años. Pero este mismo animó a su mamá a ir a esa casa vieja, pues sus ímpetus adolescentes le salieron a flote para ir tras esa aventura que tanto platicaba su madre. Marta solo sabía que era muy probable que dentro de las paredes estuviera escondido algo de valor. Ella no sabía qué realmente. Y entre ella, su nuevo esposo y su hijo van a esa casa vieja y abandonada a punto de caerse. Incluso estaba acordonada por el gobierno por su peligrosidad. Aunque esto no importaba para vándalos, drogadictos y demás gente que solo veían en esa casa como refugio momentáneo. Pero de alguna manera se las arreglan para ir un día en la madrugada a inspeccionar de una vez por todas esa casa y meterse hasta la habitación. Su esposo lleva lámparas, mochila, un pico y pala que fue suficiente para dar unos cuantos golpes a la pared, donde era la habitación de la señora Constanza, que por cierto estaba casi destruida, menos esos 2 muros fuertes que escondían un gran tesoro. Pues con certeros golpes justo enfrente de donde ella dormía se derrumbaron unos pedazos de adobe muy gruesos que dejó ver un trasfondo y espacio en negro. El esposo puso su lámpara y observó 7 costales de yute amontonados entre sí. Esa fue la clave para derrumbar 1 metro de pared hasta que los alcanzó con su mano y los sacó de ese agujero. Pero se dio cuenta que estaban pesados y pidió ayuda a el muchacho, y entre los dos lo colocaron fuera de ahí. La doctora estaba expectante y muy nerviosa, pues en cualquier momento alguien más se podría acercar a esa finca vieja, como lo hacían seguido. Esos costales estaban semiabiertos, solamente amarrados con una soga gruesa, y observaron que eran monedas de oro y plata. Las bolsas tenían un tamaño como las del mandado de ahora, bolsas medianas. Pesaban cada una como 3 o 4 kilos, y entre los 3, no sé cómo, las cargamos hasta llegar a nuestro vehículo. Esta historia nos la hizo llegar el hijo de la doctora Marta, que hoy en día ya está casado y tiene familia, pero recuerda cómo su padrastro y su madre descubrieron lo que toda persona desea encontrar, un tesoro, y nos platica de lo afortunado que fueron, pues su madre vivió por muchos años este gran secreto que ella no se atrevía a encarar, donde agradece a la señora Constanza de haber confiado en su madre, pues gracias a eso, este adolescente se convirtió en un excelente cirujano que ya cuenta con clínica propia, con el eslogan de vivir para servir. En un viejo pueblo pegado a Zacatecas se encuentra la cantera de San Isidro, un lugar donde generaciones de hombres han extraído su sustento, sin saber que bajo de esa dura roca se escondería un secreto que cambiaría las vidas para siempre a esta familia. Aquí esta gran historia. Don Roberto, un hombre de 45 años con el rostro marcado por los años de trabajo duro, su hijo Miguel, un joven fuerte y entusiasta que sigue los pasos de su padre, y Simón, un joven ayudante y amigo de Miguel,
siempre dispuesto a aprender y contribuir. Don Roberto había trabajado en la cantera de San Isidro desde que tenía 12 años. Esta misma era su vida, su herencia, y ahora esperaba que Miguel continuara con esa tradición. Junto a ellos, Simón, un joven del pueblo y amigo de la secundaria de Miguel, ahora quería aprender el oficio bajo la atenta mirada de Roberto. Este mismo no quería llevar al amigo, pues era mucha responsabilidad. Tenían que ir a explorar una nueva tierra donde el dueño tenía 15 hectáreas y habían descubierto una veta de piedra de muy buena cantera. Roberto al mismo tiempo tenía un pedido grande para pared de cantera, pero tenía que ser de muy buena calidad. Así es que el descubrimiento de esta veta de cantera le vino como anillo al dedo. El dueño del terreno era cliente de Roberto y al descubrir la veta solo le habló a él para que llevara a su equipo y comenzara a extraer la valiosa piedra. Pero Roberto, antes de meter maquinaria, tenía que hacerlo a pico y cincel primero, pues quería corroborar dónde comenzar a extraer la mejor piedra y también empezar a hacer la logística del terreno para su extracción. Las horas pasan y el sol empieza a descender, buscando el mejor punto para su extracción. Con cuidado, don Roberto y los jóvenes toman su pequeño pico y golpean una gran roca que estaba incrustada ahí en la tierra de ese nuevo gran terreno. Y es cuando Simón, con el ejemplo de Roberto, golpea ese cincel, y es cuando de pronto la parte de la piedra de Simón se abre de un costado, mientras un trozo de roca se desprende, revelando un pequeño hueco detrás. Pero dentro de este mismo descubre que existe algo metálico que brilla débilmente y pronto le dice a Roberto: «¡Patrón! ¡Patrón! ¡Mire lo que hay ahí!». Roberto, incrédulo, observa detenidamente que es como una pequeña bolsa de piel ya muy vieja y que contenía algo en su interior, pues se dejaba ver monedas de color oro estaban afuera de esa bolsa. Incrédulo se va hasta ese lado de la gran piedra mientras los muchachos se quedan paralizados ante tal hallazgo. Roberto toma con cuidado esa bolsa vieja y se da cuenta que es de cuero y de algún animal muy fuerte. Pero cuando mete la mano a esa bolsa, sus ojos no podían creer lo que había encontrado. Con una mezcla de asombro y cautela, saca una moneda y la observa detenidamente. Es antigua, cubierta de polvo, pero con un brillo inconfundible. Don Roberto con voz baja les dice: «Muchachos, aquí hay algo más grande de lo que imaginamos. Debemos tener cuidado con lo que hacemos ahora de aquí en adelante». El descubrimiento de todas esas monedas desató una tormenta de emociones en sus corazones. No solo era la riqueza lo que estaba ante ellos, sino la promesa de una vida diferente, lejos de la dureza de la cantera, pero también era una carga, una responsabilidad que no habían previsto. Miguel, con los ojos brillando, le comenta: «Papá, esto podría cambiar nuestras vidas. No tendríamos que volver a trabajar en la cantera nunca más». Y Simón contesta, nervioso pero emocionado: «Podríamos venderlo, don Roberto, compartirlo entre nosotros y empezar de nuevo. Nadie tiene que saberlo». Y don Roberto se queda en silencio por un momento, mirando las monedas, que eran muchas, pero también su hijo y Simón. Saben que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. No sabe qué hacer, se queda pensativo y mirando al horizonte. Se pregunta cómo era posible que existieran tantas monedas en una simple bolsa de cuero y además cuánto tiempo llevaban allí escondidas entre la tierra y esa gran piedra. Y menciona con voz firme: «Sé que esto es una oportunidad que no esperábamos, muchachos, pero también sé que es un hallazgo que trae consigo un peso que no podemos ignorar. No podemos simplemente tomarlo y esperar que todo salga bien». Y contesta Miguel confundido: «Pero papá, esto es nuestro, lo encontramos nosotros». Y don Roberto dice, mirando a su hijo a los ojos: «Miguel, lo que está en juego aquí es más que el oro, es nuestra integridad, nuestra paz. Estas tierras no son nuestras, acuérdate que tienen un dueño.
Si tomamos esto sin pensar en las consecuencias, podríamos perderlo todo, no solo el oro. Roberto y los jóvenes desconcertados no saben qué hacer, pero Roberto toma la difícil decisión de retirarse sigilosamente con esa bolsa y dirigirse todos a su casa. Como el terreno estaba pegado a un cerro, no había nadie a sus alrededores y el dueño tampoco estaba. Se suben tranquilamente a esa camioneta y se retiran de ahí. La noche cae y los tres hombres están sentados alrededor de una mesa en la casa de don Roberto. Las monedas están en el centro de la mesa, brillando bajo la luz de una lámpara. La tensión en el aire es palpable. Y también la esposa y sus otros dos hijos están presenciando esa escena. Esa noche, la pequeña cabaña de don Roberto fue testigo de una lucha interna, no solo por el tesoro que habían encontrado, sino por lo que ese oro representaba, la tentación de un cambio radical, la posibilidad de un futuro diferente. Y Simón comenta con ansiedad y rompe el silencio. Don Roberto, entiendo lo que quiere decir, pero ¿qué tal si solo tomamos una parte, algo que no se note? Podríamos guardar el resto y reportar el hallazgo al patrón, es decir, al dueño de esas tierras. Nadie se enteraría de cuántas monedas fueron, ¿verdad? Y Miguel también contesta mirando a su padre. Simón tiene razón, papá. Podríamos usar solo una parte para mejorar nuestras vidas, sin tener que darlo todo al dueño. Y don Roberto observa a los dos jóvenes, ve la ambición en sus ojos, pero también la incertidumbre. Respira hondo antes de responder, con voz suave pero decidida. Escuchen, muchachos, no podemos permitir que la codicia nos ciegue. Si tomamos este camino, podríamos enfrentarnos a problemas que ni siquiera podemos imaginar. Prefiero que nos mantengamos fieles a quienes somos, aunque eso signifique renunciar a este tesoro. El dueño de esas tierras es muy listo y se dará cuenta rápido que algo encontramos. Miguel y Simón se miran, sopesando las palabras de don Roberto, pero en ese momento la esposa arremete y comenta. Mira, Roberto, los muchachos tienen razón. Lo que podemos hacer es seguir con nuestra vida normal, no gastar esas monedas por el momento. Haz de cuenta que nunca encontraron nada. Ustedes sigan yendo al terreno y saquen esa cantera, y después de unos meses le dices al dueño que ya no trabajarás más porque te lesionaste o algo por el estilo, en fin. Sí, papá, es buena idea, comenta otro de sus hijos. Roberto todavía se queda pensando y dice: tienes razón, nadie tiene que enterarse de este gran hallazgo, solo nosotros lo sabemos. Solamente que el temor me ganó. Seguiremos nuestras vidas normalmente y a ti, Simón, te daremos partes iguales de estas monedas, pero hasta que terminemos el trabajo del dueño. Pero promete que no le dirás nada a tu madre de esto. ¿Crees poder hacerlo? Simón era hijo único y su madre trabajaba todo el día en el mercado vendiendo dulces, y con gran determinación les comenta que guardará el secreto y que será una gran sorpresa para su madre, que por fin la podrá sacar de trabajar. Con mucho trabajo, Roberto y los muchachos mantuvieron el secreto de su gran hallazgo, y en tan solo 4 meses ya habían logrado terminar sus compromisos, y a todos sus clientes y al mismo dueño de ese terreno le comenta que tiene que ir a México a hacerse unos estudios, pues el trabajo lo tenía cansado. El amigo Simón nunca le comentó nada a su madre, llevando el secreto hasta el final y trabajando junto con su amigo y su padre, hasta que un día simplemente cerraron para siempre su changarro de piedra de cantera y se fueron del pueblo. Don Roberto repartió 110 monedas de oro, que eran puros centenarios, entre los 3 que estuvieron en esa aventura. Simón se llevó a su madre a Zacatecas y pusieron una gran tienda de venta de dulces, y la familia de Roberto se mudó a Guadalajara rehaciendo su vida e invirtió en tiendas de abarrotes y conveniencia. Esta gran historia sucedió en el 2010 y es el mismo Simón quien nos quiso compartir este gran hallazgo. El dueño del terreno de la piedra de cantera jamás se enteró del hallazgo. Hoy en día siguen explotando esas tierras que le han dejado más que las propias monedas de oro que encontramos. Sin duda alguna, esta es una de las cientos de historias de leyenda
que existen en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, que giran en torno al ya famoso y enigmático Panteón de Belén. Aunque la mayoría son de espíritus fantasmas que se siguen manifestando, esta es una historia diferente, pues al estar envuelta en un suceso paranormal donde hubo una gran manifestación de monedas de oro y plata, igual que la del tesoro del pirata que llegó a esta ciudad como un gran conde, la catapulta en una verdadera historia de tesoros enterrados, y que aún están por descubrirse y en espera que algún experimentado buscador de tesoros que se adentre en esta historia y descubra este gran tesoro. Aquí el relato. Te invitamos a descubrir nuestro nuevo canal. Si te gusta el mundo paranormal, los ovnis, extraterrestres, los misterios y fenómenos inexplicables, todo esto y más, lo verás en el canal El Explorador Místico. Ayúdanos a conocer este nuevo contenido y crecer juntos. Suscríbete y regálanos un like. Era el año de 1853. El Panteón de Santa Paula tenía apenas unos cuantos años de haberse inaugurado, a unas cuantas cuadras hacia el sur aproximadamente del panteón, ahora mejor conocido como Panteón de Belén. Vivía la señora Guadalupe con su esposo, un matrimonio que se dedicaba a vender flores de los que ellos mismos producían en su propio invernadero. Su especialidad era cultivar y producir hermosas flores llenas de colorido con gran calidad y esmero, y llevarlas a vender al panteón. En esa época, aunque ya existían las casas tradicionales tipo colonial, todavía existían muchos terrenos tipo baldíos y planicies, donde la señora Guadalupe casi no convivía ni veía a sus próximos vecinos. Su casa era apenas una choza hecha de mampostería y techos de asbesto, pero con un gran pozo de agua. Pero un día cambiaría la vida de la señora Guadalupe. Su esposo muere repentinamente y ella se ve obligada a salir a vender sus propias flores, pues ya no tenía nadie, se había quedado sola. En una ocasión, vendiendo sus flores, estaba a punto de meterse el sol y solo le quedaba una docena de esas hermosas flores. Estaba inquieta, pues no quería regresar sin antes vender todo su producto. En ese momento se acercó un caballero con traje blanco muy elegante e impecable, con un sombrero de copa muy fino, y le dijo: «Muy buenas tardes, señora. ¿Me podría hacer el favor de poner esas hermosas flores en la tumba que tiene la cúpula que está entrando a la derecha? Pero deseo que cada 8 días, sin excepción, deje exactamente 12 flores frescas a esa tumba a esta misma hora». Guadalupe, sorprendida pero contenta al mismo tiempo, obedece inmediatamente al elegante caballero. Se dirige hacia dicha tumba, donde observa un elegante nicho de piedra con una cúpula y 2 maceteros a los lados, en los cuales se dispone a colocar su docena de flores. Muy contenta, se regresa a la entrada del panteón para recibir el pago de sus flores. Pero gran sorpresa se llevó cuando el señor elegante ya no estaba. Voltea por todas partes con la esperanza de observarlo e ir tras él para exigirle su dinero. Se regresa a la tumba enojada para quitar sus flores, y vaya sorpresa se llevó cuando observó que estaba a un lado de la tumba 7 monedas de oro y plata, la cual muy contenta las recoge con sigilo y las guarda en su delantal. En ese momento iba pasando el enterrador del panteón, y la señora le pregunta si había visto a un señor muy elegante con traje blanco, el cual le responde con mucha incertidumbre que cuál señor, él no había visto pasar a nadie. La
La señora Guadalupe no tenía maldad ni rencor y decide ir exactamente a la hora y la tumba señalada pasado ya los próximos 8 días, a dejar las mismas 12 flores. Total, a lo mejor regresa ese señor, pues ella pensaba que era mucho pago. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al sacar las flores viejas del macetero adjunto, observó 4 monedas de plata pura. Incrédula, no sabía qué pensar. Voltea por todos lados para que nadie la observe y se las guarda en su delantal. Todavía incrédula, no entiende lo sucedido, pero su idiosincrasia, cultura y educación la hacen pensar que es el pago de sus flores. ¿Pero por qué tanto?, se pregunta. Si solo una moneda de plata no cuesta lo que es una docena de flores, y todavía le sobra muchísimo, ella comenta. En ese momento sale del panteón, toma todas sus flores y se regresa a su casa muy asustada, sin saber qué hacer, pues nunca había vivido algo semejante, y por si fuera poco, en su vida había tenido en sus manos una moneda de plata, mucho menos de oro, y ni en toda su vida, vendiendo todas sus flores, lograría reunir esas 7 monedas de oro y plata. El instinto le hizo proteger su preciado tesoro, pues sabía que la gente se podía matar por unas cuantas monedas, y podría robarla y perseguirla. El miedo se apoderó de ella, e hizo lo que muchos: enterrar su pequeño pero sustancioso tesoro. Ya en su casa, escarba a un lado del pozo de agua y esconde por ahora todas sus monedas recaudadas en esos 2 días. Sin poder dormir y con 1000 cosas en su mente, se dispone a salir a vender nuevamente sus flores. Al fin y al cabo, es lo que sabía hacer. Tan fuerte fue esa experiencia que volvió a los próximos 8 días a la tumba y colocó nuevas flores en cada lado de los maceteros. Pero increíblemente seguían apareciendo en cada uno 4 y 3 monedas de oro y de plata nuevamente. Así sucedió durante muchos años. La señora Guadalupe tenía la necesidad de comentarlo con alguien, pues al vivir sola, su espíritu necesitaba compañía. Pero al único que conocía y más o menos le hablaba era al señor Ignacio Villa, el enterrador del panteón, quien más adelante fuera el conocedor y transmisor oral de esta magnífica historia. A él, en una ocasión, la señora Guadalupe en el panteón se le acercó sigilosamente y le dijo al oído que viera lo que tenía en su morral. Ignacio se sorprendió y exclamó que de dónde había sacado esas monedas. Ella inocentemente le confesó que ya llevaba varios años recibiendo todas esas monedas a cambio de una docena de flores cada 8 días. Le comenta si se acordaba de aquel señor elegante vestido de blanco que le preguntó que si lo había visto y que él era el poseedor de todo ese dinero, que a ella se lo daba con la condición de dejar 12 flores en la tumba, que ya tenía muchas monedas enterradas a un lado del pozo de agua de su casa. Él, por supuesto, no le creyó, incluso pensó que se lo estaba robando, a lo mejor de alguna tumba profanada. Don Ignacio nunca más volvió a ver a la señora Guadalupe. Meses después, llegan a la ciudad unos campesinos buscando dónde vivir. Estaban caminando cuando observaron en un terreno que apenas se cubría con media puerta de madera y unos alambres, una pequeña choza de asbesto y cartón, pero con un gran invernadero lleno de flores aún. Como no había nadie, deciden entrar y quedarse a vivir en ese lugar. Observan que todavía crecen hermosas flores, las cuales cortan para ir a vender al panteón de Belén que les quedaba cerca, y así poder sobrevivir. Este mismo campesino entra al panteón a ofrecer sus flores
cuando observa de repente a una señora con aspecto de anciana sentada en una tumba con cúpula y le dice que le dé un vaso de agua, por favor. Él le contesta que no tiene. Ya tarde y el campesino, regresando a su nueva casa, observa que en el interior estaba sentada la misma anciana que había visto en el panteón, el cual se sorprendió y le dijo: «¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo entró?». Pero ella simplemente no respondía y apuntaba con su mano derecha exactamente en la dirección hacia el pozo de agua. En un abrir y cerrar de ojos, la señora ya no estaba. Había desaparecido. Al día siguiente, el campesino, muy asustado, se lo comenta a Ignacio, el enterrador del mismo panteón, el cual, sorprendido, le hace saber que según las características de la anciana y el tipo de flores que él llevaba, lo más seguro es que se trate de la señora Guadalupe, a la que tenían un par de meses que no la veían, y que muy probablemente haya muerto sola y en su humilde choza. Para Ignacio, estos temas de aparecidos y fantasmas ya no le producían ninguna sensación de malestar o miedo, pues estaba acostumbrado a ver y escuchar continuamente espíritus y fantasmas, que él aseguraba que todavía estaban en este plano, al cual no querían despegarse. Y le comentó que ahí en ese terreno o choza existía un gran tesoro que la señora había enterrado a un lado del pozo de agua, que él había conocido y sabía toda su historia, y ya se esperaba que en cualquier momento dejara de existir. El campesino no aguantó el miedo y salió despavorido de esa casa para nunca más volver. No le importó el tesoro ni volver a ver a ese espíritu. Sin duda lo dejaría traumado para toda su vida. El enterrador Ignacio, persona humilde y trabajadora, sin duda sabía la localización exacta de esas monedas de oro y plata, pues quién más que de la historia viva supiera tal acontecimiento. Pero no estaba en su ser eso de ir en busca de tesoros enterrados, pues decía que el dinero era el mismo chamuco. Donde esta historia y muchas más las escribió con puño y letra en una especie de diario ya al final de sus días, que fue cuando decidieron cerrar y clausurar el Panteón de Belén, y él en su ocio se puso a escribir todas sus aventuras y anécdotas del Panteón de Belén, quedando solamente como herencia a su único hijo, quien a su vez extraviara dicho documento, pero alcanzó a transmitírselo algunas historias vía oral a sus descendientes. Se dice y comenta que muy pocas personas saben esta historia, donde después llegaron a comprar y construir una casa en ese predio a principios del año 1900, la cual sin duda alguna sigue existiendo ese gran tesoro de Doña Guadalupe enterrado en esa casa, pues seguido se observan varios espíritus alrededor del Panteón de Belén, merodeando sin duda alguna, donde uno de ellos se ve una mujer vendiendo flores exactamente afuera del panteón, seguro esperando a que alguien de buen corazón le ofrezca un vaso de agua y ella lo lleve a la casa exacta. En San Luis Potosí se habla mucho de una casa sobre una de las principales avenidas, abandonada y atorada en un litigio, pero además se dice que cuando se logró obtener los permisos para derribarla, esta no se dejaba destruir. En los años 90 se inició una transformación en la avenida Reforma, la calle de Uresti y la avenida Carranza, que se trataba simplemente de la destrucción de una serie de grandes residencias para crear un corredor turístico. Muchas personas estaban a favor del cambio y la modernización, pero muchas se oponían por temor a que el proyecto dejara más feo a San Luis Potosí. A la fecha, muchos creen en lo último. Los dueños intentaron defenderse,
pero la expropiación, justificando la supuesta utilidad pública, siempre ganaba en los juicios. Al fin, una casa menos. Una casa ubicada en la esquina de Álvaro Obregón con Avenida Reforma, la cual era propiedad de la señora Raquel Villalba y se encontraba deshabitada antes del supuesto proyecto, pues fue abandonada supuestamente porque estaba embrujada, y a todos los que compraban la casa y querían vivir ahí siempre salían huyendo. Vecinos relatan que en los años 70 el anterior dueño, por alguna razón, sabía de la existencia de un grandioso tesoro español en monedas reales. Pues la casa, según se sabe, los originarios dueños eran de unos españoles que salieron huyendo por la Guerra de la Independencia, pero alcanzaron a matar a 2 de ellos en la misma casa, pues al parecer no les quisieron dar lo que pedían los insurgentes, donde en la mayoría de las revueltas también se sabe que saqueaban y robaban, sobre todo a los españoles. Es por eso que el dueño decide buscar ese tesoro por toda la casa, pero lo único que encontró al escarbar en uno de los patios fue como 35 kilos, pero de carbón. Después nada se supo de él ni de su familia. Y después muchas situaciones legales impedían que ésta pudiera ser expropiada. La casa siempre llamó la atención debido a que era la única que permanecía en este paisaje plano. A menudo era usada para poner anuncios o para que se alojaran muchos malvivientes. Pero al parecer los visitantes no volvían a regresar. Desde entonces se decía que era imposible quedarse a dormir en dicha casa, pues todo el mundo decía que estaba embrujada, y conforme pasaba el tiempo, el nivel de ataques de los fantasmas iba aumentando. Por las noches se decía que se podía ver en uno de los cuartos una luz que incluso en ocasiones se paseaba por las habitaciones. También quienes pasaban al lado de la casa llegaban a escuchar cómo a veces se abría o cerraba una puerta. Incluso hay quienes aseguran haber visto un rostro asomarse por las cerraduras de las ventanas. Incluso se llegó a decir que la persona que lograra dormir una noche ahí recibiría un premio por parte de su dueño. Por supuesto, todo eran rumores, pero estos le daban fama a la casa. Un día aparecieron máquinas a un lado de la casa, listas para destruirla, y se esperaba que de un día para otro la acabarían por derribar. Pero los días pasaban y no ocurría nada. Muchas personas señalaban que igual aún existía una laguna legal, pero otros afirman, de fuentes muy cercanas, que la casa no se dejaba derribar. Al parecer, las máquinas, una vez queriendo iniciar su trabajo, no funcionaban y se mandaban traer otras, las cuales hacían lo mismo. Por otra parte, los trabajadores reportaban que se perdían o robaban sus cosas y más cosas extrañas. Cuando estaban cerca o dentro de la casa, algunos incluso se negaban a seguir trabajando en el proyecto. Un día finalmente se logró derrumbar la casa por completo. Terminados los trabajos antes de que llegara la noche, nadie sabe cómo se logró, pero algunos dicen que fue usando algún médium o sacerdote para contrarrestar aquella fuerza negativa. Pero ese día en la noche, 2 curiosos se acercaron a la casa destruida y merodeando descubrieron lo que fuera como un pozo o túnel secreto, que se dejó ver al derrumbar esta casa, en donde cabría una persona, como los legendarios túneles que se dicen comunicaban a casas y templos en el San Luis colonial, y que descubrieron y sacaron una fortuna en oro, pues algunos vecinos aseguran y perjuran que alcanzaron a escuchar a 2 personas gritar de entusiasmo: ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Y los vieron correr y salir de ese túnel, todavía cubierto de escombros, cargando bolsas de mantas viejas y muy pesadas que apenas podían cargar. A estos mismos, a los 2 días los encontraron muertos en el interior de un motel.
donde dicen los empleados que no escucharon ni vieron nada ni nadie. Nada más, al día siguiente, al querer hacer el aseo del cuarto, los vieron boca arriba, con los ojos abiertos y los dos blancos como de espanto. Y a su alrededor 4 bolsas de mantas antiguas y muy viejas, pero vacías, las mismas que habían visto algunos vecinos. La policía no quiso investigar mucho, pues el reporte fue que murieron por infarto fulminante, y de las 4 bolsas de lona vieja jamás pensaron que pudieron haber contenido las monedas de oro de los españoles. Y como todo quedaba entre esa misma colonia céntrica, pues entre locales, comadres, vecinos y amigos fueron los que ataron cabos y supieron que realmente sacaron ese tesoro de los españoles y que desapareció, pero que de alguna manera alguien lo debe de tener. En los días siguientes se dieron a la tarea de acabar el proyecto lo más rápido posible, y de esa casa no quedó nada. Pero se dice que en algunas noches, si alguien pasa por ahí, se puede escuchar cómo golpean bajo el suelo, como si alguien estuviera atrapado y quisiera salir. La historia prohibida de un cerro pegado en las orillas de Querétaro y Guanajuato, que al caerle 3 rayos seguidos lo partiría en 2, abriendo grietas en la que parecería ser una cueva escondida, en la cual se escondían costales llenos de lingote de oro, donde 2 familias solamente fueron las afortunadas. Conoce esta gran historia. Como ya es sabido, desde hace tiempo muchos tesoros eran resguardados, escondidos y protegidos en las cuevas rocosas de muchos estados de nuestro bello México, donde la gran mayoría de estos tesoros eran el botín de muchos asaltantes y bandidos de épocas antepasadas, cuando no existían los bancos y los caminos reales donde circulaban diligencias cargadas de oro eran interceptadas por los más famosos bandidos, mismas que por su volumen y peso muchas eran escondidas en las cuevas y cerros, donde solo los jinetes más audaces se atrevían a entrar, las cuales también les servirían de guaridas y puntos estratégicos para dominar el horizonte y así protegerse. Y otras tantas partes eran enterradas también por sus alrededores. Muchas veces las distribuían en sus diferentes escondites, pues no querían tener todo el oro junto. Pero al pasar el tiempo, esos bandidos famosos caían ante la justicia o terminaban con su vida trágicamente, junto con todos sus jinetes de confianza, dejando así al resguardo de esas cuevas todas esas fortunas donde no quedaría ningún testigo de dónde estaría resguardado el tesoro. Es de esta manera que muchos tesoros todavía están escondidos en las montañas y cerros y algunas cuevas de todo México. Es por eso que esta excepcional historia se desarrolla en las inmediaciones de los cerros entre Querétaro y Guanajuato, donde existe una pequeña comunidad con muy pocas familias, pues en realidad vivían en las faldas de esos cerros, alejados de la ciudad y del pueblo más cercano. La familia Landeros y la familia Rodríguez eran las que vivían más pegados a ese cerro. Aunque era la vida muy difícil ahí, de algún modo se adaptaron y acostumbraron, pues cada año era el mismo problema de que el lodo y el agua que bajaba del cerro se les acumulaba en su casa. Pero seguían ahí porque no había lugar donde instalarse o comprar, pues esa zona se las pudo vender un ejidal muy amigo de las familias y a muy buen precio. Y simplemente construyeron un canal para desviar todo ese torrente de lodo y agua que venía del cerro. La señora Georgina Landeros y Lupe Rodríguez eran amigas y comadres desde la secundaria. Ya tenían 60 años las dos, y sus esposos trabajaban en una fábrica de textiles de Querétaro. Incluso ya estaban esperando jubilarse para vender ese terreno del cerro e irse a vivir a Mérida, Yucatán. Pues el hijo de Georgina se fue a trabajar a una empresa turística y un día que los llevó,
Estos ya no querían regresar, pues se quedarían enamorados de su gente, su comida, su ciudad y sus playas, y sobre todo de su vida tranquila. Se acerca el temporal de lluvias, era el año del 2010, y entre todos van a limpiar y disolver esa área del canal para no tener problema de que se les vaya a tapar. El primer día cayó una tormenta ligera y no hubo problema. Así pasaría toda la semana. Pero un día domingo, a las 3 de la mañana, cayó un tormentón de aquellos. Toneladas de agua se veían bajar del cerro y todas las familias se encerraron rogando a Dios que el canal no se tapara y desbordara con tanto lodazal y agua. Solo miraban por su ventana cómo el agua pasaba por un lado de sus casas. De pronto se fue la luz. Todo era oscuridad, porque se cayó el único transformador que daba soporte a esas 10 casas del cerro. Entre ellos no se podían comunicar, pues aunque tenían teléfono local, no servía. Solamente 2 familias tenían celular, las cuales se comunican para saber si están bien. Pero de pronto, a las 3 de la mañana con 27 minutos, un estruendoso rayo pegó al parecer en la punta del cerro, rompiendo varios árboles y partiéndolos en 2. El tronido se escuchó como una bomba que caía del cielo. Todos se pusieron a rezar cuando a los 5 minutos vuelve a caer otro rayo muy cerca del cerro, pues sus luces se veían tan fuerte y no cesaba la lluvia y muchos pequeños rayos también se veían a lo lejos. Era como estar en fiestas patrias, pero de un solo color, que era el azul. Y después de 15 minutos, siendo exactamente las 3:47 a.m., se escuchó el ruido más espantoso de sus vidas. Parecería que había una guerra, pues ese zumbido de un nuevo rayo todos lo sintieron demasiado cerca. Pero inmediatamente después se observa por la ventana la mitad de ese cerro caer. Toneladas y toneladas de tierra y árboles pasaban de lado por las casas. Muchos pensaron que los iban a aplastar ese lodo y tierra, pero gracias a Dios no pasó así. Nadie podía salir, pues la gran lluvia no cesaba, hasta que después de 1 hora más pudieron hacerlo. Primero salieron los compadres Landeros y Rodríguez, cargando sus lámparas, pues querían evaluar la situación que se veía intimidante y peligrosa. Sin embargo, al ver esa mole de tierra, se dieron cuenta que el cerro se había partido prácticamente en 2. Se asustaron tanto que corrieron del otro lado, pues sabían que ahí vivían 2 familias más, las cuales observan que parte de la tierra del cerro invadió y se metió en las casas, pero sin gravedad alguna, pues como había muchos árboles alrededor, alcanzaron a detener las toneladas de tierra y lodo. Tras ver esa situación peligrosa pero controlada, cada quien se regresa a sus casas a esperar y comunicar a la policía, bomberos y protección civil para evaluar los daños. Pero ya al día siguiente, las comadres fueron las primeras que quisieron ir a ver en cuanto amaneció cómo estaba la situación, pues habían sembrado unas hortalizas por ahí. Claro que esperaban lo peor. Pero cuando llegaron al lugar, observaron que brillaba la tierra de una manera peculiar. Se acercan las 2 y observan lo que parecían costales llenos de lingotes de oro. Se exaltan tanto que van corriendo a sus casas a avisarles a sus respectivos esposos, los cuales rápidamente se visten y se dirigen al lugar. E increíblemente, ese cerro se había partido en 2 y había dejado ver lo que sería una cueva donde alguna vez resguardarían 6 costales de oro llenos de lingotes. Pues al voltear hacia arriba se veía parte de esa cueva todavía con lugares entremetidos y oscuros, y ahí, en sus pies regados, 6 costales llenos de lingotes de oro. Incluso varios ya estaban entre lodo y los demás entremetidos en los costales de yute entreabiertos.
los compadres y comadres, como pueden, cargan todo lo que sus cuerpos podían soportar, pues se dieron cuenta que se acercaban las patrullas y bomberos, y entre los 4 se van retirando de ahí llenos de oro. Rápidamente les dice una comadre que se escondieran todos en su casa, pues no querían que los vieran con todo el oro en sus manos, cosa que le cuestiona una comadre, y ella le contesta que la policía y protección civil confiscarían todo ese oro, pues ella estuvo un tiempo de voluntaria en la Cruz Roja y se dio cuenta de muchas tranzas de todas esas instituciones. Los 4 sorprendidos solo pueden observar por la ventana el asombro de ese hombre uniformado hablando por sus radios y subiendo esos costales a su camioneta. Cuando de pronto un oficial toca la puerta y lo primero que dice es que si alguien vio lo que estaba ahí regado en el cerro. Todos dijeron que no. Ellos insistían, pues intuían que esas familias ya habían tomado parte de ese oro, pues se veían regados unos lingotes. Y sorpresa, a los 15 minutos llegaron 4 camionetas del ejército y solo las cargaron con los costales llenos de lingotes de oro, y en solo 5 minutos arrancan y se retiran de ahí. Y nuevamente tocan 3 agentes federales y los cuestionan a los 4. Aunque observaran a la casa buscando indicios de más oro, no encuentran nada, pues la comadre alcanzaría a resguardarlos todos entre su ropa sucia en su habitación, y pues ahí no entraron. Y con voz de mando y orden les prohibieron hablar de lo sucedido, ni siquiera que se había partido a la mitad ese cerro. Lo mismo hicieron con las demás casas y amigos, aunque ellos no se dieron cuenta de esos costales de lingotes de oro. Esta historia nos la manda Jorge Landeros, el hijo que vivía en Mérida, Yucatán, la cual comenta que sus padres y compadres se fueron a vivir ahí a Mérida. Hicieron una nueva vida y pusieron tiendas de artesanías y una compañía de viajes turísticos, haciendo hincapié que el traslado del oro a Mérida fue de lo más difícil, pues lo hicieron en carro, haciendo varios viajes cada familia para así no ser detectados. Y por desgracia, el oro que un mexicano se encuentre en territorio nacional será expropiado por el gobierno, si ellos lo consideran que es patrimonio de la nación. Nadie sabía que este viejo cine resguardaba un gran tesoro debajo de sus butacas, hasta que lo derrumbaron. Uno de los símbolos de modernidad y confort que otrora fuera el orgullo de su ciudad ha quedado en el abandono y el olvido total. Solo es recurrido por las personas sin hogar y algunos malvivientes que lo utilizan como guarida. Este es el caso de uno de los primeros cines en México que fueron parte de la compañía operadora de teatros, cual era del gobierno federal y propietaria del 80% de los cines de ese tiempo a nivel nacional, después de ser adquirida en 1960 en el sexenio de Adolfo López Mateos. No decimos en qué ciudad sucedió esto, por obvias razones, pero existieron varios cines en la República Mexicana con ese mismo nombre. Tras el derrumbe y remodelación, 3 trabajadores y un operador de retroexcavadora descubrieron lo que fuera un cajón de madera que contenía nada más y nada menos que 2 costales de yute, uno de oro y otro de monedas de plata. Aquí la historia. Muchos cines contaban con una arquitectura moderna, sencilla pero elegante, y dentro de sus instalaciones se encontraba una enorme y moderna dulcería donde vendían las famosas palomitas y dulces en el intermedio, ¿se acuerdan? En cuanto a la sala de exhibición, muchas eran tipo auditorio, totalmente alfombradas, con grandes cortinas de terciopelo a los costados de la pantalla, lo cual fue aprovechado para montar obras de teatro. Era el orgullo de la ciudad en esa época. Tristemente pasaron los años y en los 90s el cine ya requería ser remodelado y actualizar su formato para hacer frente a la modernidad. Las carencias en las que continuaba su operación
ya eran de baja calidad y la gente prefería otras opciones. Simplemente la gente dejó de asistir, pues prefería las nuevas salas modernas de otras compañías que venían pisando muy fuerte. Las obras de modernización no llegaron y la compañía operadora de teatros fue vendida por la Federación en 1994, junto con el Canal 13 de televisión, también conocido como Imevisión. Pero no solo era ese teatro, sino que muchas salas de cine a lo largo del país quedaron abandonadas, al ser consideradas viejas y obsoletas. Es así como este cine se fue deteriorando y era refugio de malandrines, pero no duraban mucho adentro del recinto, pues existen muchas historias y anécdotas de los vecinos y mucha gente que a estos mismos los asustaban y los corrían a pedradas. Ellos simplemente salían corriendo. Doña Clemencia, de 89 años y oriunda de la zona, también platica que en ese cine, cuando lo construyeron, murieron 4 personas, pues se les cayó un gran pedazo de techo que estaba mal colocado. Don Salvador, de 76 años, recuerda cómo a su madre se le apareció justo afuera del teatro una mujer vestida de negro, muy anciana, que parecía estar flotando, y que con señas le indicaba que le diera al niño que traía cargando. Ella simplemente se puso a correr con su chiquillo y se puso a rezar también. Las historias eran muchas ya de ese teatro. Un señor de 70 años, don Benjamín, relató cuando él trabajaba en la dulcería que la máquina de hacer palomitas se le prendía sola cuando nadie estaba. Y también comenta que el velador un día solo salió corriendo, pues al ayudar a doblar todos los respaldos para el aseo de los pisos, al voltear simplemente toda una hilera ya estaba otra vez en su posición original. Ese día la señora del aseo renunció. En fin, son muchas las historias que nos relata don Federico Bustamante, quien es el que nos manda esta inquietante historia, pues nos comenta que él vio cómo su sobrino, que era uno de los trabajadores, le enseñó todas esas monedas de oro y plata, las cuales se habían repartido, pues le decía que le ayudara a venderlas porque él no sabía cómo ni con quién. Su sobrino no quería estudiar, decía que el estudio no era para él, simplemente se puso a trabajar de lo que fuera. Estaban ya a punto de derrumbar el cine cuando un amigo de él le dice que están contratando gente para ayudar a levantar y quitar todas las butacas de este cine. Él accede, pues al parecer la paga era buena. Su chamba era quitar de uno en uno todas esas butacas a como fuera lugar. Al cabo ya eran basura, estaban todas rotas, solo querían salvar el metal para reciclarlo. Así es que el cómo quitarlas no era el problema, pero muchas estaban atornilladas al piso y con el tiempo y el óxido resultaron ser un hueso duro de roer. El sobrino le dice al encargado que si le puede ayudar la máquina retroexcavadora, pues sería más fácil con su fuerza y ellos solamente irlas removiendo del escombro. Él acepta, pues vio el tiempo que se estaban llevando en quitarlas y ese día tenía que estar limpia esa zona para poder avanzar a los costados. La máquina comienza a quitar con su gran fuerza esas butacas, rompiéndolas y resquebrajando parte del piso. Pero después de 5 minutos llegan a la parte central de la sala y levantan esas butacas. Pero fue tal la fuerza de presión con el piso que lo levantó de un certero empujón, dejando ver parte de la tierra y un gran boquete, donde lograron ver una caja de madera todavía en buenas condiciones, quizá por el cemento. El sobrino le grita al operador de la máquina: ¡Para! ¡Espera! ¡Hay algo aquí! Entre dos tratan de sacar esa caja semienterrada. Todavía pues se les hacía raro ver algo así. Logran sacarla y con una pala rompen esa caja y vieron 2 bolsas tipo costal de yute más o menos medianas, no muy grandes, unas de monedas de oro y la otra de monedas de plata.
Al parecer, cada bolsa pudo haber tenido unas 80 monedas. Uno de ellos, al abrir la caja, fue el primero en ver las bolsas y sacarlas, pues todos ya intuían de lo que se trataba. Él las aventó todas al piso y alcanzó a absorber sus pulmones el letal gas químico que producen ese tipo de metales al estar escondidos tanto tiempo. En el momento no pasó nada, pero esa persona, después de repartirse las monedas, murió a los 3 días. Mi sobrino, como se quedó pasmado, no se acercaba a las monedas, pero los demás y el operador de la máquina comenzaron a juntarlas y este mismo dijo: «Ya jodimos, compas, hay que repartirnos en partes iguales y no hay que decírselo a nadie. Y hay que pelarnos de aquí, si no nos van a quitar todo esto. ¿Cómo ven?». Después de la repartición, que les tocó más o menos de 40 monedas entre oro y plata a cada uno, digo 40 porque son las que yo le vi con mis propios ojos a mi sobrino. No las conté, pero mi vista hizo el cálculo a ojo de buen cubero, por los montones que se veían de 20 en 20. Las de plata se veían muy fina y eran americanas, y las de oro eran como centenarios. Fue la última vez que vi a mi sobrino, ya nunca supe ni he sabido de él. Incluso mi hermana murió de tristeza, pues era su único hijo. Ese día vino asustado y corriendo y me decía: «Tío, mire lo que nos encontramos». Yo simplemente le respondí que de dónde sacaron eso. Él me platicó la historia muy apresurado. «Del cine, tío. Estaban debajo de las butacas, pero quedamos de irnos y no regresar porque nos las van a quitar». «¿Quién? ¿Los viene persiguiendo?», todavía le pregunté, y él contestó: «No, tío, los encargados o los dueños, no sé. ¿Dónde puedo venderlas, tío?», me dijo mi sobrino. Y le dije que no sabía, a lo mejor en un banco o casa de cambio, yo qué sé. Solo fue con su madre y le dijo que tenía que irse y que después regresaba por ella. Pero esa fue la última vez que vi a mi sobrino. No sé qué le pasaría, si habrá vendido esas monedas o murió también. Pues después me di cuenta que uno de los amigos había muerto por los gases de esas monedas. Él no se alcanzó a ir porque ese día se puso mal y de ahí decayó y murió. De su familia solo sabemos que se quedaron con las monedas, pero nadie quiere hablar ni decir nada, por miedo a que alguien venga a reclamarles. No sé por qué tomaron esa decisión de irse todos. A lo mejor porque no querían repartir a los dueños del cine o del terreno, no sé. Solo sé que ese dinero tenía una energía muy mala, pues acuérdense que ya asustaban y murieron gentes al construirlo. Ahora muere el amigo y mi sobrino no sabemos dónde está. ¿De quién era ese tesoro? Seguro de algunos bandidos que lo enterraron justo en el terreno donde después construirían este cine tan emblemático, sin saber que en sus entrañas escondían un gran tesoro.